Entonces, la idea, como siempre, saben chicos, la separata se comparte las primeras horas de la mañana y la idea también es que ustedes la resuelvan para que sobre eso podamos, primero, avanzar más rápido y segundo, puedan despejar cualquier duda que tengas, ¿ya? Así que hay que intentar hacerlo, ¿ya? Más que intentar hacerlo porque es la mejor manera de que tú puedas aprender por tu cuenta y luego eso simplemente lo consolides en admisión, ¿ya? Entonces, empezamos. Pregunta número 1 que tenemos acá al frente, nos dicen, respecto a los estados de agregación de la materia, ¿ya? Indique la verdad, veracidad o falsedad de la siguiente proposición. La materia en estado gaseoso, nos dice, no tiene forma ni volumen, ni forma fija, volumen ni forma fija, más bien se ajusta al volumen y a la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Indícame al toque todos en el chat, por favor, ¿verdadero o falso? ¿Qué marcarías en este caso? ¿B o F? ¿Verdadero o falso? Habla rapidito. ¿Qué marcas para este caso? Verdadero, ¿cierto? Verdadero, perfecto, verdadero. Esto es verdadero. ¿Qué ocurre? La materia en estado gaseoso, o sea, si hablamos de un gas, como por ejemplo este gas de acá, ya no tiene forma ni volumen definido. Se va a adaptar a la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Si el recipiente tiene forma esférica, va a tener forma esférica. Si tiene forma cilíndrica, va a tener forma cilíndrica. Eso es verdadero. El agua, la gasolina y el alcohol a condiciones ambientales ocupan un volumen fijo, pero adoptan la forma de la porción del recipiente que lo contiene. Vamos chicos, rapidito. ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcas? Verdadero. Muy bien, Walter. Perfecto. ¿Por qué? Porque si hacen referencia al agua, a la gasolina o al alcohol, ¿ya? Lo que tú tienes que tener como conocimiento previo es que el agua, la gasolina y el alcohol son líquidos. Y como son líquidos, ellos tienen un volumen definido, ¿no? Tienen un volumen fijo, pero adoptan la porción del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Tú vas a encontrar en algunos casos, ya vas a encontrar en algunos casos que te dicen, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Ya, tómalo como verdadero, ya no te compliques tampoco la vida. Lo correcto sería decir, adoptan la porción del recipiente que lo contiene, porque obviamente si el recipiente no está completo, no vas a lograr que el líquido ocupe todo el recipiente, sino la porción del volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, esto de acá también es verdadero, correcto. ¿Ya? Lo siguiente, los cambios de estado corresponden a fenómenos físicos, ¿verdadero o falso? Rapidito, chicos, ¿verdadero o falso? ¿Los cambios de estado son cambios físicos o fenómenos físicos, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tú hablas de un cambio de estado, ¿qué es lo que estás diciendo? Un cambio de estado de agregación molecular de la materia, de repente de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, tú la pregunta clave que te tienes que hacer cuando quieras saber si un cambio es físico o químico es si la materia dejó de ser lo que era originalmente. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo acá un trozo de hielo, y hay este trozo de hielo, lo caliento y el hielo se derrite para convertirse en agua líquida, pregúntate, ¿el agua líquida, ¿no? O el líquido dejó de ser agua? No. Y si tú esta agua la calientas hasta que se vaporice, pregúntate, ¿el vapor dejó de ser agua? No. Entonces, como no cambió la estructura interna de la materia, como no hubo una reacción química, como no se formaron sustancias nuevas, entonces estamos frente a un cambio físico. La pregunta clave que tienes que hacerte en este caso es si la sustancia dejó de ser lo que era originalmente, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, lo que vas a marcar como alternativa de respuesta es la letra C, por lo tanto, clave, la letra C. Espero que a todos les haya salido lo mismo, entonces esta va a ser nuestra clave de respuesta, la letra C, ¿ya? Siguiente pregunta, chicos. A ver, la siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Las rocas, la arena, las maderas corresponden a mezclas heterogéneas. Los elementos químicos, al combinarse formando compuestos, conservan sus propiedades, ¿ya? Luego te dicen, un sistema formado por el agua líquida, el hielo y el vapor de agua tienen una sola fase porque es una misma sustancia, ¿ya? Entonces, veamos la primera proposición. La roca, la arena, la madera corresponden a mezclas heterogéneas, ¿ya? ¿Qué marcas? ¿Verdadero o falso? Rapidito, ¿qué marcas? ¿Verdadero o falso? Muy bien, Fernando. Fernando, en público, por favor, ¿ya? No mensaje directo, sino en público, ¿ya? Perfecto, Fernando. Es verdadero. Si nosotros hablamos de la roca, la arena, la madera, corresponden a mezclas heterogéneas. Cuando tú hablas de una mezcla, ¿ya? Hablas de la unión de dos o más componentes, ¿ya? Y en esta unión de dos o más componentes
se forma más de una fase. Ya, por ejemplo, en una piedra yo puedo distinguir que está formado por diferentes partículas. Lo mismo en la arena, partículas grandes, partículas pequeñas, no es una mezcla heterogénea. Y si tú analizas, por ejemplo, es el caso que tenemos nosotros acá, en donde vemos una mezcla de 3 líquidos, ¿no? Y esta es una mezcla heterogénea. Cada uno me corresponde una fase. Mira, si tú analizas solamente como límite del sistema hasta acá, puedes decir que hay 3 fases. La primera fase, la segunda fase y la tercera fase, ¿ya? ¿Cuál es la fase más densa? Transparente, negro o amarillo. ¿Cuál es la fase más densa? Ponle A, ponle T o ponle, ¿qué te dije? Transparente, negro o amarillo. Ponle la primera letra. ¿Cuál es la más densa de esas 3 fases? ¿La transparente, la negra o la amarilla? Vamos chicos, ¿cuál es la más densa? No escribas todo, ponle A de amarillo, N de negro o T de transparente. ¿Cuál es la más negra? La negra, hablando. La más densa. ¿La más densa es la transparente? Oye, ¿qué te pasa? La más densa es la amarilla, justamente la que tiene mayor densidad va al fondo del recipiente, ¿no? Y la que tiene menor densidad es la que flota. Es como si fuera una mezcla de agua con aceite, ¿no? El agua va abajo, el aceite va arriba, porque el agua es más denso y el agua y el aceite es menos denso, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno me representa una fase. El que sea una fase no significa que tenga un solo componente. Por ejemplo, si yo tengo la fase de acá arriba y esta fase yo voy a decir, es un solo componente, no necesariamente, porque puede ser un sistema monofásico que esté formado por más de un componente. Por ejemplo, la fase de arriba podría ser una mezcla de agua con alcohol, vamos a decirle así. Como el agua y el alcohol se mezclan, ¿ya? Son solubles uno con respecto al otro, entonces ellos van a formar una sola fase que no se va a mezclar con los otros componentes porque tienen diferente polaridad posiblemente. Entonces, no necesariamente el hecho de que tú veas una fase significa que tenga un solo componente. ¿Ya? Entonces, lo primero es verdadero. Dice, los elementos químicos al combinarse formando compuestos conservan sus propiedades. Entonces, esto de acá no es correcto o sí es correcto. Esto no es correcto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué no es correcto? Ya, mira, fíjate acá. Te he puesto justo el ejemplo del hidrógeno con el oxígeno que me genera agua, ¿ya? Si yo analizo este proceso, tienes que el hidrógeno más el oxígeno me está generando ¿qué cosa? Agüita, ¿ya? Entonces, yo tengo acá el elemento hidrógeno, tengo el elemento oxígeno para generarme el compuesto químico llamado agua, ¿ya? Sustancia simple, sustancia compuesta. El hidrógeno es una sustancia combustible, es un gas en extremo ligero. El oxígeno más bien es comburente, no es combustible, es un comburente. Tiene propiedades diferentes al hidrógeno. Y cuando el hidrógeno se une al oxígeno forma agua, una sustancia líquida que no es combustible. Entonces, cuando dos sustancias o cuando dos elementos químicos se unen para formar un compuesto químico, no es que yo voy a mantener las propiedades del hidrógeno acá y las propiedades del oxígeno acá, no, van a adquirir nuevas propiedades. Entonces, lo de acá, el hidrógeno y el oxígeno, corresponden a lo que nosotros conocemos como sustancias simples, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están formados por un solo tipo de átomos, mientras que el agua corresponde a una sustancia compuesta, ¿ya? Entonces, esto de acá, la segunda alternativa es incorrecta, ¿ya? La última, te dice, un sistema formado por agua líquida, hielo y vapor de agua tiene una sola fase porque es una sola sustancia. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? ¿Qué sería para ti esta alternativa? ¿Verdadera o falsa? Un sistema formado, acá tienes, mira, agua, líquida, hielo y vapor de agua, ¿ya? Entonces, para ti, ellos, ¿es una sola fase? ¿Sí o no? Al ojo. Oye, habla, ¿una sola fase o no es una sola fase? Está llegando a destiempo de repente mi pregunta. ¿Ah? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Si tú tienes acá esta mezcla de agua, hielo y vapor de agua, esto más bien corresponde a una mezcla heterogénea, ¿no? Porque yo puedo distinguir acá las fases.
Si tú tomas como límite de fase, ojo, muy importante, si tú tomas como límite de fase únicamente hasta acá, vas a encontrar dos fases, la fase líquida y la fase sólida. Pero si tú tienes un recipiente cerrado, imagínate que esto sea cerrado y yo tengo acá esta parte en donde aparentemente no hay nada, debes tener en cuenta que hay la fase líquida, la fase sólida y además el vapor de agua. Por lo tanto, ahí tendría un sistema trifásico, donde voy a tener agua líquida, hielo y vapor de agua. Por lo tanto, esta alternativa que marcarías sería falsa, ¿de acuerdo? Entonces sería verdadero, falsa, falsa, alternativa de respuesta, la letra B. Entonces, para este caso, la clave es la letra B, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? Menos mal no salió. Ahí está. Clave la letra B. ¿Ya? ¿Ninguna consulta hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos entonces. Siguiente. Dice, identifique como sustancias o mezclas cada una de las siguientes especies. Indique como respuesta el número de sustancias y mezclas respectivamente. ¿Ya? Bueno, hay que recordar, ya acá les he puesto un pequeño ayudamemoria. Hay que recordar que la materia nosotros la podemos dividir en materia del tipo homogénea y materia del tipo homogénea, la heterogénea y la homogénea. La que es heterogénea, sí o sí, va a caer dentro del grupo de las mezclas heterogéneas. Pero la materia homogénea puede caer dentro del grupo de una mezcla homogénea o de una sustancia. Son cuerpos uniformes, ¿de acuerdo? Sin embargo, la diferencia entre una mezcla y una sustancia es que una mezcla, como su nombre lo dice, es una mezcla, la unión de dos o más sustancias donde cada una mantiene sus propiedades. En cambio, una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Y este cuerpo químicamente puro tú lo puedes dividir en sustancia compuesta o lo puedes dividir en sustancia simple, ¿de acuerdo? Una sustancia compuesta tú la vas a reconocer porque tiene una fórmula, tiene un nombre químico. Y una sustancia simple es un elemento químico, lo vas a poder encontrar en la tabla periódica. Entonces, así fácilmente vas a poder diferenciar si estás frente a una sustancia y si estás frente a una mezcla. Una sustancia simple, una sustancia compuesta, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Entonces, de acuerdo a eso, ¿ya? Te pregunto, si yo analizo al peróxido de hidrógeno, H2O2, ¿cómo lo catalogas a él? ¿Como una sustancia o como una mezcla? Ponle S para sustancia y M para mezcla. ¿Qué cosa sería para ti? ¿Sustancia o mezcla? Yo creo que no está llegando a tiempo mi mensaje. Muy bien, Luis, excelente. Esto de acá es una sustancia. ¿Por qué es una sustancia? Porque tiene una fórmula química, ¿ya? Es una sustancia compuesta. La gasolina, ¿sustancia o mezcla? Rapidito. Gasolina, ¿sustancia o mezcla? Muy bien, Walter. Una mezcla, ¿ya? Es unión de hidrocarburos de bajo peso molecular. Gas doméstico, ¿cómo lo representas? ¿Sustancia o mezcla? Nosotros lo llamamos gas propano, ¿verdad? Pero ese gas propano, ¿qué es lo que tiene? Una mezcla de propano y butano. Pero se le llama gas propano porque la mayor parte del gas corresponde a propano. Entonces, ¿corresponde a qué cosa? Muy bien, Jesús, corresponde a una mezcla, ¿ya? Te dicen agua pura. O sea, si me están hablando de agua pura, ¿a qué se refiere? Se refiere al H2O, ¿verdad? Y si es H2O, ¿qué cosa es? ¿Sustancia o mezcla, chicos? Muy bien, Roy, excelente. Es una sustancia. Y el ozono, cuando a mí me hablen del ozono, ¿ya? ¿Quién es el ozono? Para cultura general, yo creo que muchos ya lo saben, pero el ozono es O3, ¿verdad? ¿Qué cosa es para ti? ¿Una sustancia o una mezcla? Muy bien, María Fernanda, muy bien, Luis, es una sustancia, ¿ya? ¿Qué tipo de sustancia? Te creo, ¿sustancia simple o compuesta? Te creo, ¿ah? Simple o compuesta. ¿Qué es el ozono? Sustancia simple o compuesta. Muy bien, Fernando. Muy bien, Sherlyn. ¿Por qué es una sustancia simple? Porque solamente hay oxígeno en su composición. Si hubiera más de dos elementos químicos diferentes, entonces sería una sustancia compuesta, como en el caso, por ejemplo, del peróxido de hidrógeno. Entonces nos pide, indica el número de sustancias y mezclas respectivamente. O sea, sería 3 y 2, alternativa clave, la letra A.
Entonces, para este caso, sería clave la letra A, ¿ya? Si encuentras algo que no va bien por ahí, me avisas, ¿sabes? Lo que pasa es que yo lo avanzo bastante rápido y puede ser que algo se me esté pasando, ¿ya? A veces también a los genios no suele pasar eso, ¿ya? Entonces, continuemos. Pregunta número 4, ¿ya? Te dice, a ver, mi clase la he preparado con grafiquitos y todo, ¿ya? Así que todavía me he dado el trabajo. Profe, si mencionan la palabra agua se considera, muy bien Walter, sí. Si te dicen agua a secas, es agua, H2O. Excelente pregunta, sí, es agua, no te compliques la vida. Si ya te dicen agua potable, ahí sí preocúpate, porque el agua potable no es una sustancia químicamente pura, ¿no? Acuérdate que el agua potable, el agua que consumimos, es agua que se le agrega cloro, se le agrega yodo, que tiene sales, ¿no? En ese caso sí preocúpate, pero si te dicen agua a secas, H2O. Profe, me han dicho agua pura. Ya, pues te están haciendo una redundancia, sí, porque el solo hecho que te digan agua ya se refiere al H2O. Gracias, Walter, por tu pregunta. Muy bien. Continuemos, chicos. Siguiente consulta. Te dicen, de los siguientes métodos de separación, decantación, filtración, evaporación, centrifugación, cristalización, destilación, indique verdadero o falso. Ya, al toque. Ya, la primera letra, o dime rapidito, ¿esto qué método de separación es? Esto de acá. ¿Ves esto? ¿Cómo se llama? Rápido, que no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Destilación. No, esto no se llama destilación. ¿Ya? Para cultura general, chicos. Esto se llama decantación. ¿Ya? El proceso se llama decantación. Y esto que tú ves aquí, que parece una pera, justamente se llama así. Pera de decantación. ¿Ya? Entonces lo que tú vas a hacer, excelente Walter, lo que tú vas a hacer acá es colocar a una mezcla heterogénea, ¿ya? De dos líquidos típicamente, ¿ya? Entonces, lo que vas a colocar es arriba un corchito, ¿ya? Colocas un corcho, empiezas a agitar fuertemente con esta llave cerrada y luego lo dejas reposar. Y una vez que lo dejas reposar, vas a observar que se van a separar dos fases. La fase de arriba es la fase de mayor densidad o la de menor densidad. M mayúscula para mayor, M minúscula para menor. La de arriba, ¿qué tiene? ¿Mayor densidad o menor densidad? Muy bien, Víctor, tiene menor densidad porque está más arriba, ¿ya? Entonces, así tú separas estos dos líquidos. El método se llama decantación. ¿Qué debo hacer en la universidad? Lo que debo hacer es retirar este corcho, abrir la llave y el líquido más ligero va saliendo por acá, ¿ya? Y además debes recordar no jugar porque si rompes una de estas cositas ya fuiste porque te lo van a cobrar recontra caro, ¿ya? Entonces, lo primero es la decantación. Lo de acá, este sí está facilito. ¿Qué cosa es esto? Esto viene a ser la filtración, ¿no? Justamente estás utilizando un papel filtrante, ¿no? Tienes acá un papel filtro, ¿no? Pasas un líquido que típicamente va a tener el líquido va a pasar, el sólido va a quedar atrapado en los poros del papel filtro, cerrado. Separaste el líquido del sólido. Esto de acá, ¿qué método de separación es, chicos? Esto de acá, ¿qué método de separación? La evaporación, ¿no? Fíjate, acá lo que te estás provocando es la evaporación del agua. Si este proceso está ocurriendo a una temperatura constante, a ese proceso se le llama ebullición. Y a la temperatura que ocurre la ebullición se llama temperatura de ebullición. Y lo que está saliendo por acá, por el pico de la tetera, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que está saliendo por el pico de la tetera? Vapor. Excelente, Víctor. Se llama vapor. No es humito, es vapor, ¿ya? Vapor de agua. Y ese vapor de agua, si tú le colocas una tapa fría, puede condensar, ¿ya? Y a este proceso de vapor a líquido se le llama condensación, ¿ya? Acá, este método, facilito. ¿Cómo se llama este método, chicos? Este método es más que fácil. A este método se le llama, vamos rápido, no tengo mucho tiempo, se llama destilación. ¿Y qué hacemos en la destilación? Muy bien, Walter. ¿Qué hacemos en la destilación? Acá en este recipiente vamos a tener un líquido, una mezcla de dos líquidos, ¿ya? Ponte agua con alcohol, con diferente punto de ebullición. Por lo general, un punto de ebullición bastante separado, ¿ya? Entonces, lo que tú haces es calientas esto y el líquido de menor temperatura de ebullición va a salir por acá. Tú colocas esto de acá, que es un tubo refrigerante, y en este tubo refrigerante hace que el vapor se convierta en líquido y el líquido
de menor, o la sustancia de menor temperatura de ebullición es la que tú vas a ir recuperando acá. Método de separación, destilación, ¿ya? Este método, ya nos queda poquito. Este método, ¿cómo se llama? Excelente, Walter. Esto se le llama centrifugación, ¿ya? Esto se le llama centrifugación. Fugación, ¿ya? La centrifugación. Para la centrifugación, ¿qué utilizo? Una centrífuga. ¿Dónde has escuchado la palabra centrifugación? Típicamente en tu lavadora, ¿no? Si tienes lavadora con centrífuga, entonces lo que tú haces es metes la ropa, enciendes la centrífuga, da un montón de vueltitas la ropa, ¿ya? Y al dar la vueltita, lo que haces es retirar la mayor cantidad de agua, ¿no? Para que la ropa quede menos húmeda y luego ya procedas a tender. En el caso de laboratorio, tú lo que haces es colocar aquí dos tubos de ensayo. Normalmente vas a tener un sólido en un líquido, vas a tener el sólido que está suspendido y como el sólido no precipita fácilmente, entonces necesitas fuerza centrífuga. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? En el laboratorio, ten mucho cuidado si alguna vez te pasa, lo que vas a hacer es colocar un tubito acá y el otro tubito diametralmente opuesto. Por ejemplo, uno acá y el otro diametralmente opuesto, con exactamente la misma cantidad de líquido y todo. Entonces vas a generar un equilibrio entre las fuerzas. Profe, ¿qué pasa si coloco uno? Rompes el tubo de ensayo, te van a hacer limpiar la centrífuga y hay de ti, porque no solamente es eso, sino también, además del roche, que vas a tener que pagar. Centrifugación. Ya este proceso se le conoce con el nombre de, obviamente ya no me queda más, una cristalización. Entonces, con todo lo que te he dicho, yo creo que ya estás listo para poder responder. Primero, algunos métodos son químicos. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Vamos, rapidito, responde. ¿B o F? ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Habla. La cristalización, ¿cómo se da? Ya, la cristalización tú tienes dos formas, ¿ya? La cristalización tú lo que puedes hacer es calentar, ¿ya? Y al calentar evaporas, entonces el sólido se va acercando poco a poco y forma un cristal, ¿ya? Esa es una de las formas de cómo puedes cristalizar, ¿ya? La otra forma de cómo puedes cristalizar es disminuir la temperatura. Entonces, cuando reduces la temperatura, vas formando el cristal, ¿ya? Y lo otro es colocar un cristal semilla, o sea, un sólido en el interior y las partículas se van juntando y va formando un sólido cada vez más grande. Ese es el método de cristalización. Por ejemplo, si es que tú te olvidaste la tetera encendida, ¿no? Y se evaporó todo el agua, vas a ver que en el fondo de la tetera se forma un sólido blanco, el sarro. ¿Y eso qué viene a ser? La cristalización del carbonato o de los carbonatos que estuvieron disueltos en el agua. Esa es la cristalización, ¿ya? Entonces, te dicen, espero haber respondido tu pregunta, Víctor. Dice, algunos métodos son químicos, ¿verdadero o falso? Vamos, rapidito, habla. ¿Verdadero o falso? Abre tu micrófono, si quieres abrir tu micrófono, abre tu micrófono. Ya la vez pasada abrieron su micrófono, sientan la libertad de ser. Resulta más fácil abrir su micrófono, abran. Algunos métodos son químicos, falso. Claro, no hay método, ninguno de estos métodos es un método químico, todos son métodos físicos de separación. Dicen, 3 métodos pueden emplearse para separar mezclas homogéneas líquidas. Ajá, a ver, ¿sí o no? ¿La decantación sirve para eso? Sí. La filtración es más sólido líquido. La evaporación, sólido líquido. La destilación, ¿ya? La destilación es líquido líquido, ¿ya? En el caso de la centrifugación es sólido líquido y en el caso de la cristalización es sólido líquido. Entonces, acá me dice, 3 métodos pueden emplearse para separar mezclas homogéneas líquidas. Bueno, puedo utilizar la decantación, puedo utilizar la destilación, ¿no? Yo diría que solamente serían 2 nada más, ¿ya? Entonces, para este caso sería la de acá, ¿ya? Y lo último, parece que acá no vamos a encontrar clave, nos dice, la centrifugación, ¿ya? La centrifugación, ¿verdadero? ¿Qué te sale verdadero? 3 métodos pueden emplearse. ¿Cuál otro método? A ver, que de repente yo no he visto por ahí. Y que ustedes se han visto, bueno, es importante. ¿No? Ah, sí, tienes razón. Sí, 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 tienes razón. ¿Qué otro método podría ser? Podría ser la cristalización, ¿no? ¿Sí? Porque en la cristalización yo tengo una mezcla homogénea líquida, sí es cierto, ¿no? Uso homogénea líquida y eso puede servir. Perfecto, muy bien.
Excelente. ¿Qué tal ojo que tienen ustedes, chicos? Lo máximo. Muy Profe, bien. Dime, hola. en la decantación no era, usted había dicho mezclas heterogéneas, ¿no? La decantación, claro, Ajá. termina siendo heterogéneo. O sea, termina siendo heterogéneo por el hecho de que tú metes un solvente y lo separas, ¿ya? O sea, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, en la decantación, que podría ser un sólido líquido, ¿ya? Un sólido líquido, lo que tú haces es dejar reposar, el sólido se va abajo y el líquido queda arriba. Esa es una de las formas, ¿ya? La otra de las formas que tú puedes hacer es que si tú tienes, por ejemplo, una mezcla de agua con alcohol, ¿ya? El alcohol es una sustancia orgánica y el agua es una sustancia inorgánica. Entonces yo puedo hacer que ingrese aquí dentro un material orgánico, ponte que sea hexano, por ejemplo, ¿ya? Entonces el hexano lo que va a hacer es absorber el alcohol, ¿no? Y vas a tener una mezcla formada por hexano con alcohol y otra mezcla de agua con alcohol. Y así poco a poco vas a ir separando. Entonces, si bien es cierto, al final se forma una mezcla heterogénea, originalmente eso podría ser una mezcla homogénea, ¿ya? A eso es a lo que se refiere, estimado, ¿ya? La evaporación, también la evaporación puede ser. Entonces, la evaporación puede ser la cristalización o puede ser de repente la destilación. En todo caso, cualquiera de estos es correcto. Esto de acá, correcto. Y lo último, la centrifugación puede emplearse para la separación de sólidos suspendidos, ¿verdadero o falso? También verdadero, ¿no? Entonces, para este caso, ¿qué vas a marcar? Vas a marcar falso, verdadero, verdadero, alternativa, la letra C. Esa sería tu respuesta. Clave, la letra C, ¿ya? Porque si no, de otro modo, no encontrarías clave. Y esa es una de las ventajas que tiene el examen de admisión, ¿no? Que si por ahí estás dudando en algo, entonces puedes darle una revisión y te das cuenta que hay una respuesta, ¿ya? Entonces, alternativa, la letra C. Siguiente pregunta, chicos. Nos dice, ¿cuáles de los siguientes cambios se consideran físicos? Al ojo, fusión de hielo, ¿qué es para ti? ¿Físico o químico? Rapidito. Fusión del hielo es físico. Todo cambio de fase es un cambio físico. Inflamación del alcohol, ¿físico o químico? Inflamación del alcohol, ¿qué tú dices? ¿Físico o químico? Claro, ¿no? Cuando se inflama el alcohol, cuando se quema el alcohol, ¿no? Se combustiona y forma nuevas sustancias. Químico, excelente. Cocción de los alimentos, ¿físico o químico? Excelente, químico. Eso ya ha venido varias veces en admisión UNI, ¿ya? Tienes que preguntarte para verificar si es un cambio físico o químico. Ya te dije, si la materia deja de ser lo que era originalmente. Por ejemplo, acá te he puesto el caso del huevo frito, ¿no? Tú vas a decir, oye, ¿el huevo dejó de ser huevo? No, es huevo frito. No, falso. Cuando tú calientas al huevo, ¿ya? Y lo fríes, el huevo deja de ser lo que era originalmente y se convierte en nuevas sustancias, con nuevo sabor, con nuevo olor, nuevo todo. Entonces, la cocción de los alimentos involucra fenómenos químicos, ¿ya? Y por último, la extracción de la sal común del agua de mar. ¿Fenómeno físico o fenómeno químico? Excelente, chicos. Fenómeno físico. Muy bien. Entonces sería físico, químico, químico. Físico, te piden los que son físicos, 1 y 4. Alternativa de respuesta sería la clave, la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Como le digo, sientan la libertad, como hizo Víctor en su momento, abrir su micrófono, no sientan pena por ello, ¿ya? Siguiente pregunta, chicos. Ajá, nos dice, la serie de desintegración radioactiva del torio se da en un proceso de 10 etapas, según esto de acá, ¿ya? Determina el número de partículas alfa y beta involucradas en el proceso, ¿ya? Esta pregunta le he colocado aquí, no viene en UNI, ya radioactividad, ¿ya? Pero para quienes estén pensando en otras universidades tipo San Marcos, Cayetano o de repente Agraria, ahí sí viene esto de acá. Entonces te conviene de todas maneras conocerlo, ¿no? Porque si no la chuntas en UNI, la puedes hacer en alguna otra universidad, no hay ningún problema. Al final, carrera universitaria es carrera universitaria, ¿ya? Entonces, te dice, determina el número de partículas alfa y beta que están involucradas, ¿ya? Entonces, lo que te conviene saber a ti es cómo se denotan las partículas, ¿ya? Tú vas a tener, por ejemplo, la partícula, la voy a colocar por aquí, la partícula alfa, ¿ya? Luego vas a tener a beta,
y luego vas a tener a gamma. Alfa, beta y gamma. ¿Ya? La partícula alfa, tú la denotas con un 2 abajo y un 4 arriba. ¿Ya? La partícula beta, tú la denotas con un -1 abajo y 0 arriba. Y gamma, tú la denotas como 0, 0. ¿Ya? El número de abajo me habla de la carga, el número de arriba me habla de la masa. Por lo tanto, significa que E tiene una carga positiva que es +2. ¿Ya? Él tiene una carga negativa que es -1. Y él no tiene carga, es neutro. ¿Ya? Ahora, las partículas alfa se consideran como si fueran núcleos de helio. O sea, o la encuentras así o la vas a encontrar así, como helio 2,4 de carga +2. ¿Ya? La partícula beta es lo mismo que tú digas un electrón. O sea, o la representas así o la representas como el electrón -1, 0. ¿Ya? Y gamma no tiene carga ni masa. Es una radiación electromagnética de la cual hablaremos en algún momento, ¿ya? Dentro de esta clase. Y si yo no quiero, la represento así, simplemente como una gamma, ¿ya? Partícula, partícula, radiación electromagnética. Carga +2, carga -1, no tiene carga, ¿ya? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, lo que tú tienes que hacer es simplemente verificar el balance de carga y el balance de masa, ¿ya? Esto de acá corresponde a algo, chicos, sobre todo los que están yendo a exámenes que no son uni, ¿ya? A una desintegración nuclear, ¿ya? ¿Qué significa? Que una sustancia de manera espontánea, como el torio, de número atómico 90 y de número de masa 232, se ha desintegrado espontáneamente en el plomo de número atómico 82 y de número de masa 208, ¿ya? Acá salió feíto este 8, chiqui chiqui, lo voy a borrar nuevamente, vayamos por acá, 208, 208. Entonces, lo que tenemos que saber es la notación, ¿ya? Alfa tiene carga 2 y masa 4. Y beta tiene carga -1 y masa 0. Esto en realidad no es 0, sino tiende a 0 porque es despreciable, ¿ya? Entonces, lo que tendrías que hacer es igualarlo. ¿Y cómo lo igualas? Bueno, lo que vas a hacer es, quiero saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Recomendación, consejo de pata. Primero, realiza el balance de masa, ¿ya? Lo que vas a hacer primero es el balance de masa. Profe, ¿y por qué balance de masa? Ah, porque cuando hagas tú el balance de masa, Y se va a ir, porque va a multiplicar acá. Profe, sigo sin entender. Mira, papá lindo, lo que vas a hacer es esto. La masa antes de la flecha, o sea, 232, debe ser igual a la masa después de la flecha. O sea, 208 más 4 veces X más 0 por Y. Y obviamente, esto se va, ¿no? ¿Y cuánto te queda X? Lúcete, ¿cuánto vale X al ojo? 232 menos 8 es 24, ¿cierto? Entonces X vale 6, ¿o me equivoco? ¿Sí? Verifica. No me tienes que creer todo lo que te digo. ¿Ya? Y luego que ya hiciste esto, te vas y haces el balance de carga. ¿Ya? ¿Y qué significa el balance de carga? Nuevamente, como ya sabes el valor de X, vas a decir 90, que es la carga aquí, es igual a 82 más 2 veces X, más, o perdón, más no, menos, ¿verdad? Menos Y. ¿Listo? Menos Y. Y como yo ya sé que X vale 6, ¿no? 82 más 12 me da 94. Y 94 menos Y me debe dar 90. Por lo tanto, Y es igual a 4. Entonces, ya sé que están involucradas 6 partículas alfa y 4 partículas beta. 6 partículas alfa y 4 partículas beta, entonces alternativa de respuesta sería la clave letra C. ¿Ya? Esto de acá es típico de exámenes de admisión, ¿ya? De San Marcos, exámenes de admisión agraria o examen de admisión Cayetano. Ahí todavía viene este tema. Ahora, si la querías hacer más fácil, simplemente podías haber llegado acá y llegabas a tu respuesta.
Porque como te dicen que esto es un proceso de 10 etapas y ya sabes que aquí hay 6 etapas, entonces obviamente lo otro valía 4 y se acabó. 6 y 4 también llegas a la misma respuesta. ¿Ya?